Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hoy hemos perdido el rating. Son 7 alumnos o alumnas, nada más. Tal Gabriel. Hola Federico, ¿cómo va? Hola a todos, Sofía, que estuvo primera ahí ya conectada. Obviamente esto lo digo por comentar, ¿no? Hay muchos que miran esto por el video. Es decir, no sé, no tenemos obligaciones de colgarlo a las clases, porque en definitiva estas son clases presenciales realizadas a través de esta plataforma por el tema de la pandemia, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Las grabo, también les sirve a ustedes como para repasar algunas cosas. ¿Cómo va? No sé si tienen alguna duda o algo. Si quieren, si es alguna inquietud o cualquier cosa que se les ocurra, eh, hasta somos muy poquitos, inclusive podemos abrir los micrófonos, pero bueno, eh, sí, Sofía, decime, ¿cuál es la duda? Está planteando Sofía una duda sobre el segundo parcial. Digo esto para aquellos que están viendo el video, cuando vean el video grabado, eh, si no se puede leer. ¿Entran conceptos puntuales o relacionados con los temas del segundo? El parcial es de la misma va a ser de la misma característica que el primero. No va a tener. No, y respecto al primero, qué sé yo, por ahí no se me ocurrió todavía, pero por ahí hay por ahí no, hay algunos aspectos que se vinculan con el primero y entonces yo los oriento, por ejemplo, y les puedo llegar a decir con qué la pregunta anterior, como es multiple choice, por ejemplo, la pregunta anterior se vincula con un concepto de estrategia. ¿Cuáles de estos tres conceptos le parece que es el que está vinculado? Entonces yo te pongo los conceptos. Y bueno, entonces ya te oriento que tenés que ir a buscar estrategia y el concepto. Es a libro abierto, no es muy complejo. No lo veo muy complejo al tema. Como no tienen que expresarse, otra cosa es si lo dejo y les digo qué concepto de estrategia ustedes ven que está expresado claramente en el tema tal, y bueno, ahí sí ya tendrían que escribirlo y pensarlo, pero en este caso, al ser multiple choice y al libro abierto, yo los voy a orientar, no les voy a decir a qué concepto así abierto sin decirle alguna línea aproximación. No tengo por qué hacerlo, pero bueno, qué sé yo. Por ahí les cuesta un poco, pero va a ser de esas características, no va a ser, no, tampoco van a ser todas las preguntas así, ¿no? Eh, 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 Nada, Sofía, es un tema que el segundo parcial lo que va a tomar es que, bueno, que tengan en consideración que va a ser que puede llegar a tocar la bibliografía de ambos parciales. La idea no es complicarles la vida, solamente es eh, reformular el segundo parcial eh, como para, si el formato está dando vueltas, bueno, que ese formato no exista, es decir, no sirva. Así que es eso nada más, es una medida más de seguridad dentro de, no sé si llamarlo de seguridad, es una,
como para que eh, la calificación sea un poco más, eh, no sé cómo decirlo, porque ni siquiera sé quién hace el parcial, ¿no? Pero de todos modos, no sé quién hace el parcial, ni acá, por este medio, ni en el aula, ¿no? Porque en el aula, obviamente, yo veo a las alumnas y a los alumnos, algunos les llego a reconocer el rostro, algunos hasta el nombre, eh, pero imagínense con ciento y pico de alumnos, 122 somos ahora, generalmente vienen a rendir 90 y pico en el primer parcial, y de los cuales generalmente están siempre presentes unas 40 personas que se van rotando, a excepción de algunos 10 aproximadamente, que son los que siempre vienen, y que no necesariamente son los que tienen mejores notas, ¿eh? A veces las mejores notas vienen de personas que no conozco y que las conozco después de calificarlo. Pero bueno, en esa instancia tampoco se sabe, el profesor no tiene ningún tipo de herramienta para verificar que la alumna o el alumno que dice ser que es el que está presente. No sé. Pero bueno, en general creo que son ellos, pero bueno, en este caso tampoco sabemos si, si el alumno o la alumna lo rinde él o ella, bueno, qué sé yo. Son cosas de esta situación que poco se puede hacer, eh, y bueno, así que es lo que hay, diría eh, una persona que da una charla que dice que es una frase absolutamente argentina. Pero bueno, nada, no, el segundo parcial no está destinado a una venganza, ni muchísimo menos. Nada, me obligan a tener que trabajar, hacer un parcial múltiple choice, cuesta muchísimo hacerlo, lleva muchas horas y realmente lo tengo que hacer porque estimo, presumo que quizás esté dando vuelta. Y obviamente pueden hacer print de pantalla antes de rendirlo. Pero bueno, qué sé yo. Ya está. El que lo rinde de una compu no es lo mismo que de un cero, qué sé yo. No sé. Ya está. Eh, Tranquilas, tranquilos, que insisto, no va a ser de venganza, ni ahora van a ver cómo los mato, ni mucho menos. Ya que estamos en el tema de parciales, recuerden que el método de calificación es por promedio, lo dice específicamente la resolución, el cual se toma el promedio de los dos parciales, o sea que ya la gran mayoría de ustedes está en una situación bastante ventajosa, ¿no? Porque las notas fueron bastante buenas. Así que, pero bueno, no se queden, porque a veces uno no está en un buen día y comete errores, pero bueno, tranquilas, tranquilos, siempre nadie va a quedar afuera por un punto, ni tampoco voy a enviar a un examen final a una persona que está ahí con un 6. No tiene sentido. No, no, eso eh, no es lógico, ni no es justo. No sé, yo no hablo de justicia porque un profesor no está para impartir justicia. No es lógico. No es lógico un 6 y si vos me decís que es, por ejemplo, yo doy clases en la UCES online. Eso me metí porque como no sabía lo que era dar clases online antes de la pandemia.
Entonces dije, no puede ser que no sepa lo que es una aula online. Y entonces justo salió una vacante en la UCES para hacer todo lo que es el contenido de una materia de la pequeña y mediana empresa para contadores públicos. Bueno, eh, hice el concurso, entré y aprendí lo que es un aula, por lo cual me hizo muy fácil cuando el año pasado, cuando empezó estas cosas, de abrir el aula. Con lo cual, no sé ni a qué iba, yo a veces empiezo a contar cosas que no sé para qué temas son, pero bueno, en ese caso les decía, en ese caso en la UCES los alumnos tienen examen final, sí o sí. Entonces, bueno, ahí en el parcial lo único que necesitan es tener un 4. Entonces ahí el parcial te podés poner un poco más duro. Total, después el final, sí, es oral, face to face. Así que es otro mecanismo, otra cantidad de alumnos también. Así que, bueno, en este caso el sistema está así. Es un poco lo que yo les decía sobre, o lo que intentaba, no les decía, lo que intentaba generar en ustedes es un pensamiento crítico con la nota que les compartí en Facebook, que no era eh, generar polémica ni que nadie respondiera, que cada uno tomara su, su visión del tema y bueno, ese silencio que yo coincido que las universidades están teniendo ante una situación que se está prolongando gravemente. Gravemente digo porque obviamente yo estoy absolutamente seguro que en este año no vamos a volver a la presencialidad. Y como están dadas las cosas, la presencialidad para el próximo año en facultades tan numerosas como la nuestra, yo no lo veo a camino. Entonces, justamente ese era el motivo, ¿no? Enseñamos en la facultad a planificar y ante un hecho de semejante gravedad, no veo a nadie trabajando en solucionar el problema. Es decir, o no la pandemia, ¿no? Por supuesto. Es decir, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Qué planes hacemos? La presencialidad. ¿Qué creen? ¿Que vamos a volver los 7.000 alumnos más no sé cuántos profesores y no docentes, todos juntos de golpe? Aquí a marzo del año que viene. No lo sé, no lo veo. Eh, no somos los argentinos muy amantes de la organización, así nos salen las cosas. No quiero entrar en polémicas sobre las acciones del gobierno porque no me interesa. Obviamente tengo mi opinión formada, por supuesto, y cada uno de ustedes la tendrá o no, no sé, pero yo no soy quien para bajar líneas sobre ese tema, ni me interesa hacerlo. Pero bueno, como vienen las cosas, ya estamos en junio, eh, yo hasta me atrevería a decir que las universidades en el primer cuatrimestre del año que viene, no, no vislumbro la menor posibilidad de cambio. No vislumbro la menor posibilidad de cambio. Y espero que no la compliquen como le iban a complicar este año tomando exámenes para todos, porque es una locura, no da. Yo no creo que sea el único profesor que tenga ciento y pico de alumnos, porque 120 y 80 es la misma historia. Así que creo que la universidad pública, sobre todo, la universidad privada tiene menos cantidad de alumnos, mayores, no sé si mayores recursos, pero tiene justamente hoy vamos a ver el tema de poder y el tema de las universidades públicas
el tema del poder es un tema complejo, es un tema complejo. Ojo que no estoy hablando peyorativamente, ¿no? De la universidad pública, ni mucho menos. Yo toda, toda mi formación fue pública, desde no hice jardín de infantes y desde primario, secundario y universitario fueron en universidades públicas, en universidades, en establecimientos públicos. Así que, bueno, creo que es importante, como digamos ya entrando en el tema del poder, eh, el poder de la universidad una universidad pública es distinto y también más diseminado porque el alumno forma parte de la estructura de gobierno y dirección de la Universidad de Buenos Aires y de la Facultad de Ciencias Económicas. Tiempo atrás analizábamos el estatuto universitario. El estatuto universitario tiene 100 años, es una maravilla, eh, una creación maravillosa de hombres que pensaban en un país lamentablemente distinto al que estamos viviendo, ¿no? Con gente con una mente eh, de progreso, porque hay que cuidarse las palabras, porque si vos decís progresista hoy, si esto fuera una red social, te empiezan a caer toda la gente con el bombardeo. Hoy no puedes decir una palabra sin que alguien te muerda la yugular, ¿no? Pero, y nadie reflexiona, nada, es una agresión permanente mientras los problemas son cada vez más graves. Y entonces el estatuto universitario, ustedes cuando votan como elecciones en el claustro de estudiantes, están eligiendo indirectamente representantes que van a elegir el decano de la facultad y que además van a elegir el rector. Y veíamos justamente el estatuto universitario para ver eh, cómo se dirime el poder dentro de una universidad pública, en este caso la UBA, entre los distintos organismos de gobierno y dirección. Entonces, cuando vemos eh, la palabra de establecimientos o mecanismos de gobierno y dirección, eh, son destinados a administrar el poder. Algo más concreto que quizás ustedes tengan más experiencia en laboral sobre el tema. Bueno, la asamblea de accionistas y el directorio, no cuando se convierte un papel así que se firma porque tenés que cumplir los requisitos para que el banco te siga dando el crédito, sino cuando funcionan en serio, es decir, funcionan en serio cuando existe un órgano, un directorio, y existe una junta de accionistas, que son distintos accionistas. La junta de accionistas además es quien forma por voto el directorio. Y el directorio es el que conforma la estructura de alta dirección de la compañía. Con lo cual, o de la organización en general. En la universidad pública ese poder es distinto porque el poder interno y el poder y hay mucho que poder interno que en realidad es poder externo también. Hay una alta participación. Ahora te leo, Camila. Una alta participación del poder externo en todas las entidades públicas, ¿no? Ahora voy a... Sí, eh, es un tema, qué sé yo, no sé, y si yo tengo algunas opiniones sobre el tema, yo no creo, eh,
que la virtualidad, el camino de la presencialidad y la virtualidad sea masivo. Por ejemplo, ¿por qué no hacer, eh, por ejemplo, hay muchos de ustedes seguramente, o algunos de ustedes, no conocen el edificio de Avenida Córdoba, de Córdoba y Junín. No digo comenzar por ahí, digo por ahí, o quizás comenzar con los que se están recibiendo, que son siempre cursos más chicos. Hay materias que son las finales, digamos. Hay materias que son típicas que las personas se reciben, tanto en cualquiera de las carreras, en cualquiera de las carreras. Bueno, por ahí empezamos por ahí, empecemos por ahí y hagamos presencialidad donde podemos mantener los protocolos. Ahora, claro, si hablamos de presencialidad en una instancia como la que estamos ahora de la pandemia, se hace complicado. No podemos, eh, obviamente, estamos hablando a nivel universitario, ¿no? Estamos hablando a nivel universitario. A nivel primario, acepto cualquier opinión, digamos. No es que quiera generar un debate, ni es el objetivo del curso, pero yo creo que hay que hacer todos los esfuerzos para que los niños vayan a la escuela, el tiempo que sea, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Es un arduo trabajo, ya llevamos el segundo año de esta situación, no es la culpa de nadie, pero hay que buscar la solución. Es decir, justamente esta materia se trata de eso, ¿no? De buscar soluciones. La gerencia busca soluciones, no excusas, ni te cuenta los problemas, ni además asumir la función de víctimas. Oh, mirá lo que nos pasa, pobre de nosotros. No estamos para eso. Es decir, si estás en una situación ejecutiva, cualquiera sea, estás para solucionar problemas, no para contar tus problemas, ni miren el esfuerzo que hago. No, no, no. A mí, estás para eso, estás ahí, y si aceptaste ese cargo, bueno, estás para solucionar los problemas. Con lo cual, para mí esa es la postura que hay que adoptar. Obviamente esto es una situación integral, en una situación hoy de, como estamos viviendo, de una ola plena, segunda, tercera o qué sé yo, la cantidad de olas, no importa, claro, la presencialidad se hace muy complicada, muy complicada. Sobre todo, lo que hay, un aspecto muy complicado, es que no hay una medición, ni siquiera un estudio. Nosotros decimos cerramos todo, pero no sabemos en realidad cómo nos estamos contagiando. No lo sabemos, no lo sabemos. Bueno, yo ya les dije 1000 veces, yo sigo la Fórmula 1 desde hace 50 años, que era un niño, o más quizás. No, 50 justo. Y la Fórmula 1 en el año 2020, el año donde explota la pandemia, en julio, y en julio reconstituyó toda su actividad, su cronograma, y estableció eh, un, un nuevo cronograma de carreras y generó, eh, con una organización impecable, obviamente sin público, y hoy la Fórmula 1 está empezando a ensayar, hicieron el primer ensayo en la última carrera con el 40% de público. Y en algunos casos estamos viendo, bueno, la final de la Champions League también se hizo con público. Pero bueno, en Inglaterra están investigando ahora, están haciendo investigaciones en lugares cerrados, que ya lo hemos hablado al tema, haciendo pruebas piloto para ver cómo es gente que le hacen testeos y ese tipo de cosas. Bueno, eh,
nosotros no lo hacemos. Siempre tenemos la victimización en el medio, somos una sociedad muy adepta a la victimización. Siempre las cosas son de gente que no nos quiere, o si no, la mitad del país quiere la destrucción. Perdón, porque la otra persona piensa distinto que yo, quiere la destrucción, y no encontramos un mecanismo eh, para accionar. Yo creo que los otros días el gobernador de la provincia de Buenos Aires, persona a la cual generalmente no coincido en nada con su postura, el gobernador Kicillof dijo una frase para mí importante y sobre todo para esta materia. Dijo, no se puede encarar una situación de esta naturaleza con 24 personas que deciden. Y yo coincido con esa frase. Yo coincido con esa frase. Es decir, una situación de esta naturaleza con 24, no opiniones, decisiones, estamos hablando, ¿no? Decisiones. Porque opinar sí, vos tenés que escuchar. Entonces vamos a entrar un poco en el tema para no quedarnos enganchados en esta historia de cómo salir adelante, porque vamos a ver ahora un poco el tema de poder y política, porque no vamos a ver, porque generalmente cuando hablamos de poder y política nos estamos refiriendo, en la cabecita tenemos y pensamos en los políticos o en las políticas. Entonces, no tiene nada que ver con eso. El poder y la política está absolutamente inmerso en el vínculo humano. En el vínculo humano. Somos políticos, los seres humanos. Y estamos hablando, obviamente, dentro del ámbito de las organizaciones, ¿no? Y bueno, a eso nos vamos a empezar a referir. Bueno, conflicto, poder y política. El conflicto no es una situación evitable. Lo primero que tenés que pensar es que el conflicto va a suceder, va a suceder. En la medida de tu atención a la generación de conflictos, va a estar el grado de gravedad que puede llegar ese conflicto. Va a estar muy vinculado a eso. Es decir, cuando hay un gran conflicto, en realidad hubo un pequeño conflicto al cual no se le prestó la debida atención y sobre todo a medida que iba evolucionando ese conflicto. Entonces, el autor te da 3 puntos: eh, identificar el grupo que está en conflicto, cuáles son las diferencias, qué grado de frustración. Es decir, que el conflicto te da no solamente la frustración como medidas, vos podés ver el ausentismo. Recientemente el Washington Post publicó una nota en la cual decía que em, los empleados de Amazon tenían un alto, un índice de accidentología superior a la de las otras empresas comparables a Amazon. Estamos hablando ya de una empresa tecnológica, ¿no? No estamos hablando de las viejas empresas fabriles, viejas en el sentido del concepto, ¿no? Eh, y hay 2 temas sobre eso. Primero, el índice de accidentología no te da una pauta de un conflicto, pero sí te da una pauta de algo. Y la nota decía que era por la cultura organizacional de muchísima presión sobre el empleado para cumplir con los tiempos. Y daba eso. Esa es una nota del Washington Post.
¿Ustedes saben de quién es el Washington Post? ¿Quién es el dueño del Washington Post? ¿Alguien sabe? Es un tema curioso. Ni idea. Bueno, el dueño del Washington Post es Bezos, el dueño de Amazon. Eh, bueno, nada. Eh, curioso, ¿no? Curioso. Entonces, pero el tema es que, el, fíjense que por un lado, sí, no, 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 obviamente que la información es poder, muchas cosas son poder, la información es una de ellas. Pero el tema es que, fíjense que más allá de ese poder, el Washington Post publica una nota criticando a Amazon. Nada, se los dejo ahí como una inquietud, punto. No hay conclusiones, porque una de las cosas que te tiene que aprendes con el poder es a preguntarte por qué esta persona está diciendo esto. ¿Por qué tiene que decir estas palabras? Obviamente por ahí entramos, es decir, ¿por qué nos juntó el jefe o la jefa y nos dijo esto? ¿Qué está pasando? Esas son preguntas importantes a hacerse. Es cuando vos lees una línea, dice el gobierno dice que con Pfizer, no hay ningún tipo de problema. ¿Por qué tiene que decir eso? ¿Por qué lo dijo? No olvídense de todo lo que está pasando, ¿no? Si nadie le preguntó nada, por ejemplo, en un paso en una empresa, nosotros, quiero observarles que no hay ningún problema entre la gerencia administrativa, que soy yo, y el director administrativo, así que digo que se queden tranquilos. Entonces vos decís, ¿por qué está diciendo eso? Con esto quiero decir que cuando vos estás en conflicto, poder, política y todas esas historias, siempre hay unas segundas líneas. Por ejemplo, si yo te digo, esta empresa, eh, eh, esta empresa va a reformular todos los sistemas de comunicaciones formales, bla, 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 bla. Si habla de la palabra formal, ¿por qué dijo formales y por qué no dijo sistemas de comunicación? Vamos a repasar todos los sistemas de comunicación. Dijo formales. Ojo que estoy hablando de un ejemplo medio que se me está ocurriendo ahora, ¿no? Entonces, sí, ¿por qué dijo formales? ¿Por qué aclaró que es formales? ¿Por qué no dijo sistema de comunicación? Yo te hago una lectura, digamos, ahora como ejercicio que estamos haciendo acá ahora. ¿Cuál es la lectura? La lectura es que hay informales. Por eso dijo los formales. Obviamente, vos, como diseñador organizacional, tenés solamente efectos sobre lo formal. Lo informal es justamente informal. Si vos decís, si nosotros decimos los sistemas de comunicación formales, es porque estamos reconociendo que hay informales. Si no, no lo decís. Con esto quiero decirte que es importante que siempre leas o escuches todo lo que se dice, porque detrás de eso hay algo. Siempre nos referimos, de alguna manera, nos referimos en función o en base a nuestros intereses y algo surge de de las palabras. Entonces, te llevo, y donde fallaron bastante, o no fallaron bastante, los que fallaron mucho en el concepto de percepción, en el concepto de percepción. Y es un concepto muy importante
para este tipo de cosas y para el tema del conflicto, el tema de la percepción de las cosas. Eh, Relean percepción. ¿M? Relean percepción si quieren ver por qué se vincula esto, ¿no? Nada, como ejercicio si tienen ganas. Bien, las fuentes del conflicto. Pueden ser varias, pueden ser varias. Ahí decía Gabriel, la información es poder. Fíjate el cuarto punto, obviamente me estoy refiriendo a Gabriel porque dijo eso, me estoy refiriendo a todas y a todos. Información es poder. Los recursos, la administración de los recursos también es poder. Yo te corto los recursos o te doy más recursos. Entonces ahí tenés una manera de ver el poder. El recurso. La política ya en el sentido público, cuando vos ves eh, eh, la pelea para formar parte de un determinado ministerio, es una pelea sobre los recursos. El ministerio que más recursos maneja es el que más poder tiene. No hay más vuelta. Y cuando empiezan a un ministerio de economía y le empiezan a meter formalmente distintos ministerios, el de transporte, por ejemplo, el de transporte es uno de los ministerios que más recursos utiliza. Y si por el contrario ves una acción de gobierno que recorta recursos a algún ministerio en particular, puede existir, puede existir una acción destinada a crear un efecto, pero básicamente es una acción de poder. Básicamente es una acción de poder. O sea, te corto los recursos. Entonces, obviamente es una fuente de conflicto, pero también son acciones donde el poder se manifiesta. Yo les recomiendo un libro, es caro, vale más de 2.000 pesos, casi 3.000 pesos. Es un libro que habla sobre el poder, porque el poder en realidad existe, el poder tiene la misma filosofía desde que la humanidad se organizó de alguna manera. Tiene la misma filosofía. Y es un libro, por lo menos a mí me gusta, porque está expresado con ejemplos de la historia, no solamente los actuales. Y son, el libro es este, parezco que tengo un programa de televisión, parezco Mirta levantando los libros de los mis invitados. Este es el libro es de Robert Greene, las 48 leyes del poder, ¿no? La mesaza, exactamente. Tengo la mesaza, lo tengo acá Robert Greene en la mesaza, y el primer concepto, fíjense, les voy a leer, no les voy a leer el párrafo, no, les voy a leer el primer concepto. Nunca le hagas sombra a tu amo. Claro, acá habla de amo porque está hablando de la historia en determinado momento. Nunca le hagas sombra a tu jefe. Nunca le hagas sombra al dueño de la empresa. Nunca le hagas sombra a tu superior. Aunque vos sepas que sos más capaz que él o ella. Entonces, nunca confíe demasiado en sus amigos. Aprenda a utilizar sus enemigos. Es la segunda ley. La ley número 3, disimule sus intenciones. Obviamente no le voy a leer las 48, pero eh, no sé, qué bueno que lo tengas en PDF, Gabriel. Compartilo, no sé, qué sé yo, es una acción tuya, yo no lo estoy haciendo. Yo se los recomiendo. Si sabía que lo tenía en PDF no me gastaba 2.700 mangos.
Pero bueno, no, eh, no, no, está todo bien. Yo los subrayo los libros, pero bueno, en PDF también subrayo. Así que hacelo, Gabriel, no hay problema, porque aparte no es un libro de la materia, digamos, pero es un libro interesante para la vida, para la vida. Siempre digo que el conocer la filosofía del poder es muy interesante, y no quiere decir con esto eh, que para enredarse, bueno, depende de la ambición de cada uno, depende de la ambición de cada uno y de cada una. Eso no hay, está todo bien, digamos, lo que vos hagas de tu vida está perfecto, es tu vida. Pero es interesante comprender muchas cosas, comprenderlas. Y vas a ver, yo me acuerdo, mi pobre madre me decía, y esto, ¿por qué tal cosa y tal otra respecto a los políticos? Claro, mi madre, los valores de mi madre no tenían absolutamente nada que ver con los valores de las personas que están en el poder. Y no estoy hablando de valores eh, de buenos o malos. Entonces, en principio lo primero que tenemos justamente como sociedad, mi madre tenía un concepto naif del poder, pensando que la gente que estaba en el poder tenía su misma manera de pensar de mi madre. Mi madre siempre fue una ama de casa. Así que imagínense lo lejos que estaba de ese mundo. Pero hay un concepto naif en general. Escucho a la gente y escucho, hablan son muy naif respecto al poder. Y descubro lo que pasa que tiene intenciones. Sí, bienvenido al mundo. Ese libro que le acabo de mencionar te está hablando desde 1000 años atrás que se hacen las mismas cosas que se hacen ahora. No me estoy refiriendo a la Argentina, ¿está? Me estoy refiriendo al poder en general, ¿no? A la criollada es otra historia, no es otra historia, también tiene su criollada, Latinoamérica tiene su criollada. Muchísimas gracias. Ahí tienen Gabriel, muchísimas gracias. Eh, Ahí tienen el libro, se los recomiendo. Es un libro largo, muy largo, pero es muy esclarecedor y los educa muchísimo, cualquiera sea el vínculo que tenga con las organizaciones, o que creen una organización, o que formen parte de una organización, grande, pequeña, lo que sea, te forma la cabeza en cómo tenés que desempeñarte en el poder. Por eso es un tema muy difícil de enseñar el poder o explicar el poder de alguna manera. Entonces, el autor comienza con el conflicto, como estamos viendo, incompatibilidad de metas, diferenciación, interdependencia de tareas, recursos limitados, puede ser infinitos las fuentes de un conflicto intergrupal, ¿no? O interpersonal. Permiso, ¿no? Ustedes piensen que también hay eh, estrategias. Las personas que ocupan un cargo determinado en una compañía no lo ocupan en vano. Algunos podrán decir, lo ocupa porque es el hijo de... Bueno, puede ser. Pero después vamos a ver un concepto. ¿Qué pasa cuando tenés poder, pero nadie te presta atención? Vamos a ir a ver eso ahora. ¿Qué es eso? Técnicamente hablando, ¿no? Bueno, acá te hace una apertura el autor en este cuadro. Te lo explico, vos lo vas a ver, lo leerás o no.
Desde las fuentes de conflicto del poder, la incompatibilidad de metas, los recursos limitados, tenés eh, cómo el modelo racional describe las organizaciones. Es un tema que te permite ordenar la cabeza para determinadas circunstancias, pero bueno, no, yo no lo veo desde mi punto de vista una cuestión ni mucho menos a memorizar, eh, donde las normas de eficiencia, reglas y normas, dice libre juego de las fuerzas de mercados y conflicto legítimo y el conflicto legítimo y se espera, ¿no? Es una clasificación, digamos, eh, bastante rígida, es decir, como diciendo el conflicto ahí es lógico, porque son las reglas del mercado. El conflicto es absolutamente natural entre los seres humanos y es muy nocivo evitarlos, los conflictos. Si vos no, es imposible que no existan conflictos, aunque sea por diferencia de opiniones, que no tiene que ver con que uno quiera lo peor, sino que solamente está pensando una cosa y después otra, y después, y otra persona otra, perdón. Entonces uno siempre quiere imponer su forma de pensar. Es así, porque uno cree que es lo correcto que hay que hacer. Cuando tenés a cargo organizaciones es bueno escuchar las opiniones distintas. Aprendés mucho de, de cómo ven la organización, cómo se ve la organización de distintos sectores. Yo una vez me acuerdo estaba a cargo de una organización, era una cadena gastronómica eh, muy grande, tenía centro de producción y estaba caminando, mirando el centro de producción, había un lugar muy chiquito donde se limpiaban los pescados. Es muy chiquito porque el pescado se limpia, pescado fresco, se limpia con abundante cantidad de agua y sacando las escamas, tiene una protección, muy protegida la persona, fuera de la pandemia, ¿no? Una protección porque tiene que estar muy protegida porque si no se moja mucho. Yo la miraba a la persona, a este chico que estaba limpiando pescado, y yo le digo, le estoy llegando. Esta persona sabe lo que estamos queriendo hacer de esta empresa. O escucha a quien tiene al lado. Y bueno, esa es una de las cosas que uno tiene que saber, que digamos uno no va a llegar y que va a haber un murmullo en una parte de la organización, va a depender de la organización, va a depender de tu gente, va a depender de tu equipo, por eso vimos equipo, va a depender de tu equipo. Y vas a encontrar dentro de las organizaciones, de tu organización, gente que se adapte, que más o menos, que vaya, que lo único que le interese es juntar unos mangos porque se quiere ir a vivir a Australia. Y bueno, vos por más que le des incentivos, etcétera, etcétera, o como me pasó yo no sé si se los conté, en una toma de control de una compañía, tenía varias sucursales de todo el país, fraccionadora de gas licuado, garrafas. Se compra el gas, viene en unos camiones con cilindros, se ponen unos tanques y después se fracciona en garrafas. Y bueno, y vos distribuís las garrafas y vendés las garrafas. Las garrafas, cada garrafa tiene eh, eh, está protegida por la ley de marcas y cada empresa tiene un color determinado. Vas a encontrar que YPF es color blanco, Total lo vas a encontrar de color verde y así sucesivamente. Entonces,
tomo una compañía que era, eh, que estaba en la provincia de Buenos Aires, en una ciudad lejana, a casi 200 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Digo, no, no era del conurbano. Y una empresa familiar donde el hijo del fundador, que ya era una persona grande, de 50 y pico de años en aquel tiempo, bueno, no, pobre hombre no podía conducir la compañía. La compañía era un descontrol muy fuerte. Y, y esta compañía, lo primero que me encontré con eh, un surtidor de combustible en el cual los camiones de la compañía, imagínate la cantidad de camiones para distribuir y también los camiones que iban a buscar el gas, las bocas de gas generalmente están en Neuquén, si mal no recuerdo, creo, no sé si había alguna en Mendoza, creo que estaban todas en Neuquén, por lo menos en aquellos tiempos, es decir, la boca donde te cargan los camiones de gas, el que tienen los dueños de la canilla, que son dos en el país, YPF y otra compañía cuyo nombre no recuerdo. Y entonces, cuando yo vi el surtidor y el que cargaban los camiones, el combustible, ahí dije, wow, primera fuente impresionante de choreo. Bueno, esta compañía que adquiere, la compañía que adquiere a esta empresa, pone a todos los empleados en blanco. Estaban absolutamente en negro. Pone a todos los empleados en blanco, ART y todo eso. Bueno, con las acciones cerré ese surtidor y los camiones cargaban con una tarjeta en las estaciones YPF que nos informaban y teníamos un control porque habíamos detectado que vendían combustible, obviamente. Y entonces teníamos una planta con un conflicto tremendo en una ciudad pequeña, o pequeña, digamos, en una ciudad de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Claro, y el dueño me llama por teléfono y me dice, chico Roberto, pero no entiendo, ¿cómo puede ser? Estaban en negro, le pagaban de vez en cuando. Y le digo, ahora que están trabajando en blanco, que tienen ART, que están cobrando al día, ¿y cómo puede ser que haya tanto conflicto? Digo, muy simple, porque el tipo, el sueldo que cobraba en la compañía le importaba tres pitos. Tenemos una gran parte de la organización que vivía de los ilícitos. No ilícitos desde el punto de vista legal, vos ponerle tus valores. Pero vendían garrafas y la plata no entraba a la compañía, vendían combustible, después le vendían combustible a una empresa de transporte, no le vendían combustible a una empresa de transporte, muchísimo dinero en juego, con lo cual los ingresos de esa gente, yo le dije al dueño, imagínate, y cobraban 100 y ahora cobran 20 en blanco, pero le cortamos los otros 80. Y el principal problema que tiene cuando vos entrás en el terreno acá digamos, estoy entrando en el terreno de lo que se llama el fraude en las organizaciones, entre nosotros el choreo, lo primero que entras es en un tema que las personas cometen ese robo, por decir así, a la compañía, pero no a punta de pistola. No a punta de pistola. Son cuestiones que se ven en las organizaciones. Pero el principal problema cuando vos lo cortás es que esa persona generalmente no le dice a la familia de dónde saca tanto dinero, o más dinero, o ese dinero. Lo toma como un ingreso y vos se lo cortás. Y lo primero que lo sometés a esa persona es a la presión que le tiene que decir a su familia, no más dinero, no más 100 sino 20. Entonces, la persona ya se ve muy presionada en esa situación. Te estás metiendo en el estándar de vida. Bueno, tal es así que balearon, la empresa daba la ruta, eh, balearon la ruta.
balearon desde la ruta a la empresa. Pero bueno, no pasó mayores, ya eso hace muchos años. Digo esto por las fuentes del conflicto y a veces uno creyendo que si los puse a todos en blancos, si no tenés una lectura correcta de dónde, de lo que vos estás manejando, si te crees que porque lo pones en blanco vas a solucionar el problema y la gente va a decir, ah, qué bueno que sos, bueno, hay otros valores en juego. ¿Son los valores que vos querés o no querés? Bueno, esa es otra historia, ¿no? Esa es otra historia. Pero así son las vidas en las organizaciones. Y ahí está el problema cuando las organizaciones entran en crisis, generalmente es porque primero entra en crisis la alta dirección. Cuando la alta dirección entra en crisis, no hay una orientación de la organización. Entonces, los distintos grupos que se van formando van entendiendo, y no estoy pensando mal, entendiendo que la dirección de la compañía tiene que ser para un lado, para este, para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, dependiendo del grupo. Y a veces la gente dice, esta organización tiene que cambiar, y vos caes, a mí me ha pasado innumerables de veces, de hacerse cargo de compañía, y donde la gente dice, por fin vamos a cambiar. Pero el primer conflicto que tenés es que cuando vos decís, la gente dice, hay que ir para allá, entonces vos decís, no, 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 lo que vamos a hacer es vamos a ir para allá. Toda esa gente que te pregonaba el cambio, no te acompaña, no te acompaña. Porque la gente que pregona y que dice hay que cambiar, generalmente lo que pregona es el cambio del otro, no de él mismo. Y es un tema a manejar. Por eso, cuando te hablo de cultura, es importante mirar ese tipo de situación. Quizás yo te estoy dando ejemplos extremos, me ha tocado vivir organizaciones así, pero por eso la cultura no es un tema menor, no es un tema menor. Entonces, cuando vos analizás y tratás de olfatear por vos misma, por vos mismo, ese tema. Recorre vos los puestos clave, habla vos los puestos clave y olfatea vos mismo, porque esa es una de las cuestiones que tiene el poder. Trata de verificar por vos mismo las cosas, no por interpretaciones de otro. Pero vos decís, pues yo tengo mucho que hacer, qué sé yo, ¿cómo hacer como presidente de la nación? Bueno, uno de los problemas que tiene el llegar al poder o al alto poder es que te separás de la realidad. No lo estoy hablando por este gobierno, ¿eh? Esto lo dijo una persona que dijo, el primer problema que tiene una persona que llega al poder es que ni siquiera pisa el piso porque se la pasa pisando alfombras. Llega en el helicóptero y hay una alfombra y va por la alfombra, una visión fantástica de la separación de la visión de la realidad cuando se está en el poder. Algunos tienen la habilidad de saber que están en esa situación y tienen mecanismos para verificar la realidad. Bien, y acá entramos justamente el poder individual frente al poder organizacional. Y ahí están las tácticas que vos podés usar de poder y cómo manejarte y cómo hacer coaliciones. ¿Qué son las coaliciones? Las coaliciones son, claro, sí, algo así como el diario de Irigoyen, digamos. Como el diario de Irigoyen sería así. Obviamente no creas, siempre trata de ver por vos mismo la realidad, siempre. Por eso es muy importante tener contactos informales. Muchos reyes se disfrazaban, no se disfrazaban.
salían vestidos de gente común, digamos, y para que no los reconocieran iban caminando por la calle. Entonces, eh, y escuchaban, y escuchaban a la gente, a ver cómo era la situación. Acá te sentás en un bar, empezás a palpitar. Hoy se utiliza mucho hoy todos los presidentes del mundo, todos los presidentes del mundo tienen al lado la tablita de las encuestas de su imagen. Rating. Pero bien, es una manera de ver el poder. Así está el mundo también, ¿no? A veces tomamos decisiones que no necesariamente, porque hay un tema, la mayoría es mayoría, no cabe ninguna duda, y la democracia está sustentada en el gobierno de las mayorías. Perfecto. Eso no quiere decir que la mayoría tenga razón, ¿no? Son mayoría. Tampoco quiere decir que la minoría lo tenga. Me refiero que la mayoría no implica necesariamente tener razón. Son mayoría. Punto. Los derechos, los gobiernos son legítimos. Es un tema importante que los argentinos no tenemos en cuenta, o generalmente creo no escuchar, tener en cuenta, que desde esta segunda etapa de la democracia, en la cual ustedes, casi todos ustedes seguramente nacieron, los gobiernos fueron todos legítimos, todos, indiscutiblemente legítimos, indiscutiblemente legítimos. Nos guste o no nos gusten los gobiernos. Desde Alfonsín para acá, todas las elecciones fueron legítimas. Y no es poca cosa. Para nosotros. No es poca cosa para nosotros. Bien. Entonces el poder versus autoridad. ¿Qué es esa historia de el poder versus autoridad? El autor dice que la autoridad se confiere a te la confiere la posición. Sos presidente de la compañía. La autoridad es aceptada y fluye hacia abajo la autoridad. Fluye hacia abajo. Pero ¿qué diferencia hay entre poder y autoridad? ¿Qué diferencia existe entre poder y autoridad? ¿Qué les parece que puede ser la diferencia? No se compliquen mucho. Simple, sencillito. ¿Qué diferencia hay? Si es que la hay. Porque acá habla de poder versus autoridad. ¿Hay diferencia entre poder y la autoridad? Esa persona tiene autoridad, no tiene autoridad, lo hemos escuchado muchas veces. La autoridad la da el puesto. La autoridad no te da poder, no te da poder. ¿Vieron que utilizamos términos? El poder es el real, la incidencia en las personas. ¿Vieron que utilizamos términos que después cuando tenemos que ir a definirlos simplemente, como yo digo siempre, la definición de ascensor, cuando compartís con una persona en el ascensor y que te preguntan, che, ¿qué diferencia entre la autoridad y el poder? Entonces, ¿qué le dirías vos ahí en el ascensor? La autoridad es el poder legitimado. Fíjate que el autor dice es aceptada, pero en realidad esa definición que la autoridad es el poder legitimado, es decir, yo soy profesor eh, de la facultad, obtuve el cargo por concurso público y bueno, soy profesor de la facultad. Ese es el poder que tengo. Tengo el poder de calificar a los alumnos y a las alumnas, y ese es el poder que me confiere la universidad. Ahora, las alumnas y los alumnos me harán caso a ese poder siempre y cuando lo legitimen. Los caminos de legitimar ese poder
son innumerables. Es decir, no se puede decir por qué lo legitiman. Puede ser porque alguno puso eh, el saber, puede ser. Puede ser el carisma también, que te dé la posibilidad de legitimidad del poder. Puede ser que la persona te diga lo que vos querés escuchar. También, entonces legitimás su poder. Caminos son innumerables. Pero no cabe ninguna duda que vos tenés autoridad, es decir, te dan bola, cuando legitiman tu poder. Claro, también vos podés hacer legitimar tu poder de otras maneras. Puede ser que la gente te haga, supongamos que te damos en forma presencial, bueno, sí, sí, está bien, después lo vemos, yo agarro, saco un arma, la martillo y les apunto en la cabeza y le digo, hagan esto, les vuelo la cabeza, entonces vas a decir, sí, sí, sí. Bueno, ahí tenés la legitimización del poder por la coerción, ¿no? Donde, o por el miedo. Es decir, que también las fuentes de legitimización del poder son innumerables y pueden ir, digamos, por una franja no muy aceptable desde el punto de vista ético. Pero bueno, hay personas que no son éticas. Así que es importante tener en cuenta la diferencia. Obviamente que la autoridad y poder son distintas. Sin poder no hay autoridad, porque la autoridad es el poder legitimado. Ahora, ese poder no necesariamente puede venir de una posición. No necesariamente, porque la organización informal justamente se basa en personas que obtienen poder no formal, en forma informal. Puede ser un poder de referencia, puede ser un poder en el caso de que una persona obtenga poder por su conocimiento o por su carisma y se legitime a ese poder. Vas a encontrar en las organizaciones que esto no es lineal. Es decir, que las organizaciones vas a encontrar una serie de poderes con determinados grados de legitimización. El poder es una complejísima red, es una complejísima red en una organización, sobre todo obviamente de gran tamaño, muy compleja, donde por eso es importante leer eh, cuestiones sobre poder si te interesan, porque te enseñan a manejarte en un entorno complejo, en un entorno complejo. El mundo hoy, eh, yo cuando escucho decir el poder de los medios y todo eso, la red hoy es difícil saber quién tiene poder. Es muy difícil saber quién tiene todo el poder. Podés ver algo de poder. Y no quiere decir que lo que vos estés observando, lo que esté sobre la superficie, lo que se ve, sea el que más poder tiene. ¿Mm? Es decir, el presidente de la AFA es el ex yerno de Moyano. ¿Quién es el presidente de la AFA? O, es decir, hay ahí un tema como un ejemplo que les dejo para que lo vean. En las organizaciones también pasa, también pasa. Entonces, el tema del poder legitimado te da la autoridad. En muchas organizaciones pasa que están los dueños y está un gerente general. Y entonces vos tenés que aprender como gerente general a saber que parte de que tu poder va a tener que ser legitimado, pero lo que no vas a poder hacer es cortar con el poder que pueden tener los dueños y pueden estar bypaseándote en determinadas circunstancias.
en la organización, en el accionar diario. Dependerá de cómo manejes tu estrategia de poder para ver cómo te manejas en ese tipo de organizaciones. No es fácil estar en los sillones de la alta dirección, no es fácil. Se requieren, en la película Margin Call o El poder de la codicia, una película que les recomiendo, que yo antes la daba en clase, no toda, por supuesto, algunas frases, pero el, el dueño de la compañía le dijo a uno de sus empleados en una reunión de una situación muy crítica de la compañía, le dijo, no te creas que yo estoy sentado en este sillón, estaba en la cabecera de una sala de directorio muy grande, no te creas que yo estoy sentado en este sillón porque soy el más inteligente. Mi capacidad es, la única función que yo tengo acá es saber qué música va a sonar en el futuro. Una frase excepcional que resume lo que es el poder de una organización y sobre todo lo que resume la función de un número uno de una gran corporación donde lo que va a pasar, la música que va a sonar en el futuro para llevar a la empresa hacia esa música. El tema del poder es un tema no lineal. No estamos estudiando una linealidad. Obviamente, ¿qué me vas a tomar sobre el poder? Yo te voy a tomar del poder lo que dice el autor, ¿está? Pero si te quiere que te repita el autor para que, además, con libro abierto, te repita lo que dice el autor, no sé, es una falta de respeto a mí mismo y me aburro. Así que, bien, sigamos. Fuentes verticales del poder, la posición, presidente de, gerente general, jefe de, supervisor, lo que sea, recursos, ese es el tema fundamental. El tema del manejo de los recursos es el principal poder. Yo te digo, a mí me pasó un día que yo dirigí canales de televisión del interior del país y voy a tomar uno que estaba en una ciudad importante de la provincia de Buenos Aires y me dice, me llama el dueño del grupo al cual estaba trabajando y me dice, ve Roberto, ven. ¿Qué haces Roberto? ¿Cómo te va? ¿Qué haces? ¿Qué tal? ¿Qué dice? ¿Cómo les va? Che, así, ¿eh? Che, compramos tal canal. Ajá. Me digo, bueno, mañana tenés que ir a tomar posesión del canal. Mañana. Sí, sí, ya sacamos los pasajes y todo, viajar mañana. ¿A dónde voy? Tenés que ir acá, a este canal, acá, tenés que ir a verlo a fulanito. Ese es el gerente general ahora, que lo vamos a echar, ¿sí? Porque es el gerente general de los dueños anteriores, pero ya sabes. Y te va a estar esperando Claudio. Y, ¿quién es Claudio? Le digo, Claudio no, Claudio es un muchacho que lo conocemos allá y que te va a llevar y te va a ir a buscar al aeropuerto. ¿Y cómo es? Bueno, Claudio es petizo y peladito y gordito, me dijeron. Esto lo que te estoy diciendo es posta, ¿eh? Fui, me bajé del avión, lo conocí a Claudio, nos fuimos al canal. ¿Y cómo tomás un canal? La empresa, llegué. Buenas, buenas, ¿qué tal? Sí, soy fulanito de tal, avísele a Menganito que estoy acá. Menganito ya estaba avisado que yo iba a ir. Entonces Menganito, gerente general, me recibe. Bueno, así son las cosas en las organizaciones. No te creas que te van a decir por ahí, las cosas vienen y te dicen, bueno, vamos a hacer una reunión porque adquirimos. No, no, te lo dicen así. Compramos tal empresa, hay que hacerse cargo ya de la empresa. Y entonces vos me decís, pero si vos me estás hablando de planeamiento estratégico, sí, te estoy hablando de planeamiento estratégico, pero no te creas que lo vas a hacer al planeamiento estratégico de la manera de decir, no, 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 déjamelo pensar,
déjamelo pensar para que... No, no, no. El tiempo, por eso le digo, el tiempo es una de las cosas que menos tenés en las empresas. Además, yo estaba haciendo otras cosas, digamos, ¿no? Entonces, ¿y qué harías? ¿Qué harían? ¿Qué es lo que primero harían si se hacen cargo de una compañía? En marcha, por supuesto, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Qué es lo primero que harían? ¿Qué es lo primero que harían? Algo, ¿qué se les ocurre? Comunicación, observar el funcionamiento. Fíjense, leamos los puntos. Gracias por las opiniones. Posición formal, después dice recursos. Lo primero que tenés que hacer es sentarte en la caja. Agarrá a la tesorera, al tesorero, o a quien maneje los egresos de fondo. Decir, che, ¿cómo sale la plata acá? Sale así, así, no sale un centavo sin mi autorización. No sale un centavo sin mi autorización. Ahí te vas a enterar de todo lo que pasa, porque te van a tener que venir a tocar el timbre de tu oficina para hacer las cosas, porque sin dinero no van a poder hacer nada. Entonces, por eso está el segundo punto, recurso. Recurso. Séntate arriba de la caja. Después empieza a soltar. Claro, ¿es la única acción? No, obviamente que la comunicación es lógico. ¿Qué comunicas? ¿Cómo lo comunicas? ¿Lo comunicas en conjunto? Siempre se junta la alta dirección, sean jefes o encargados, no importa, se lo llama alta dirección a la gente y te presentás. Y atención con lo que decís, si se viene una reestructuración. La gente lo primero que va a pensar es, oh, ¿a quién rajan? Eso es lo primero que vas a ver, lo primero que van a pensar, lo cual es absolutamente lógico. Así que lo primero que tienes que saber cuando vas a comunicar es que la gente está pensando eso, está pensando en sí mismo, lo cual es lógico. Entonces, es importante tener la empatía de que esa persona lo primero que tiene es la angustia de su propio pellejo. Entonces, juego con lo que comunicas. Y no te vayas con muchas palabras si por ahí mañana tenés que tomar acciones que te contradicen. Entonces, en el ámbito de las organizaciones, siempre es bueno ser creíble, no ser una buena persona. Bueno, una buena persona me refiero a una persona que te quiera, pero ser creíble es más importante. No es no, sí es sí, siempre. Lo voy a ver, lo vas a ver, en un momento te sentás y lo ves. Eso es ser creíble. Y si vos no sabés si las personas van a quedar o no van a quedar, hace un discurso de presentación y punto. Y no digas quédense tranquilos, no digas nada. No digas nada. Si no digas quédense tranquilos, que nadie va a ser tocado, no digas nada. Si no sabes cómo viene la mano, no digas nada. Porque además te puedes encontrar con otra cosa. ¿Te acordás que a mí me llamaron y me dijeron de Buenos Aires, anda para allá y hacete cargo? Bueno, vos no sabés lo que piensan tus superiores. Y por ahí vienen y te dicen, fulano, mengano y sultano, lo tenés que rajar. ¿Por qué? Si son, no, porque esos son, los puso fulano, los puso menganito. Yo no voy a tener esos tipos de menganito, ni los quiero acá adentro. ¿Y qué hace?
con lo que hablas. Salvo que manejes todas las circunstancias. Bueno, control de premisas de decisión, ahí tenés, y de información, centralidad de la red, las personas, digamos que son las fuentes verticales del poder. El poder también funciona en forma horizontal, ¿no? Bueno, esto es los sectores que más poder tienen en la industria, muy relativo, pero está en la bibliografía. Y el poder de departamento te dice que depende de la dependencia. Obviamente, claro, obviamente que un departamento o un sector o quizás una persona que represente una función va a depender de su grado de dependencia el poder que tenga. Yo creo que obviamente no es lo mismo que Messi negocie su contrato. Fíjate, ni siquiera te me voy a referir con otro jugador. No, no es lo mismo Messi renegociando su contrato hoy que hace 7 años atrás. 7 años atrás le daban lo que se le... ¿Qué querés, pibe? Por favor, decime lo que querés que te lo doy. Hoy no digo que quiera que se vaya, pero la dependencia es menor. La dependencia es menor. Ni que hablar si lo comparás con todo el equipo. Bueno, en las empresas pasa lo mismo. Va a depender de los recursos financieros, la centrabilidad, es decir, eh, eh, si vos sos el centro, a veces esto es cambiante dependiendo de la situación de la organización. A veces un departamento se convierte en importante en determinadas etapas de la organización y después va decayendo. Después va decayendo. Y a veces puede hasta desaparecer ese departamento. Entonces te dice acá el autor las contingencias estratégicas que hacen al poder del departamento. Imposibilidad de sustituir, creo que está muy vinculado a la dependencia, ¿no? La imposibilidad de sustituir. Acá, en un momento, durante el gobierno de el expresidente ya fallecido Menem, hubo todo un debate donde se había presentado un conflicto muy grande con el ministro de Economía en aquel tiempo, Domingo Cavallo, quien había sido implementador de la famosa, me sale intangibilidad, bueno, el famoso 1 a 1, ¿no? Y bueno, se fue desgastando la convertibilidad, muchas gracias. Y la convertibilidad. En un momento tuvo un gran éxito, veníamos de una hiperinflación, la inflación había bajado, no sé qué pasa con mi garganta. Pero bueno, la cuestión es que cada vez que se hablaba de un conflicto, los mercados empezaban a ponerse inquietos. Hasta que pasó el tiempo y un día Menem se cansó y lo echó. Y no pasó nada. No pasó nada. Y entonces, con eso les digo que dependiendo del paso del tiempo, a veces una decisión que 5 años atrás era imposible, después de un tiempo puede ser posible. ¿Ah? Porque perdiste esa imposibilidad de sustituir. La perdiste de alguna manera. Entonces, tu despido terminó siendo nada. Terminó siendo nada. Bien. Técnicas para incrementar la base del poder. Ingresar en áreas de un alto nivel de incertidumbre. Crear dependencias. Bueno, proporcionar recursos escasos. Bueno, todo lo que es el manejo de lo que vimos anteriormente, ¿no? Las tácticas, crear coaliciones, juntarte con gente. Ojo que las coaliciones, por eso vas a encontrar, porque la gente dice, oh, mira estos políticos cómo van y vienen. Es así la vida.
Es así la vida. No estoy defendiendo a la corrupción. Eso es otra historia. Eso es otra instancia que no estoy hablando de la corrupción. Estoy hablando de las tácticas de poder. Ojo, que cuando vos manejás poder, en algunas circunstancias, te apoyás en tu rival, no digo enemigo, en tu rival, porque en ese momento tienen un rival en común. O si querés, un enemigo en común, que los dos quieren destruir. Y se hace la coalición. Y saben positivamente los dos que van a ser socios hasta que se destruya eso y después van a volver a ser rivales. Así es el poder. Entonces, hoy, decir, no, esos son rivales, el día de mañana no sabes qué puede llegar a pasar en una organización. Y es importante tener esa lectura. No hay ningún manual, ¿eh? No hay ningún manual. Ni siquiera el libro que les recomendé te va a dar un manual. Va a depender de tu habilidad para manejar el poder. Bueno, hemos llegado al final del cuatrimestre. Hemos terminado eh, las clases. He desarrollado toda la materia. No sé por qué terminé, me puse a pensar por qué termino antes desde que las clases son a distancia. ¿Será porque hay menos participación al no estar presente de los alumnos? No lo sé, no viene al caso. Eh, Perdón. Lo que voy a hacer es, cuando estemos antes del parcial, es hacer un- Claro, obviamente, el ida y vuelta. Y no, aparte se da que muchos alumnos por ahí vienen al fin. Generalmente no se animan en el aula, pero al final de la clase vienen y me cuentan una historia. Y, profe, ¿sabe lo que me pasó a mi trabajo? Me cuentan. Y yo, obviamente, sin decir quién es, yo después la utilizo en la clase siguiente y se te va toda la clase en esa historia, lo cual es hermoso, ¿no? Pero bueno, y esto no se da, y claro, y fíjate cuántas clases, cuánto nos falta, más de 20 días, 25 días justo para el examen. Pero bueno, vamos a tener en el medio, una semana antes, por ahí, yo voy a seguir en contacto, obviamente a través de mail, les enviaré cosas que vayan surgiendo y obviamente tienen la posibilidad de contactarse conmigo por cualquier medio. Lo ideal es por Facebook, pero yo ya estoy leyendo, yo leo los mails, así que si quieren, de hecho a algunos les he respondido el mail, pero piensen que el mail generalmente, como no entra a mi casilla del celular, no tengo la posibilidad de verlo en el celular, es Outlook, es muy pesado, no es muy pesado, es que yo tengo mi propio 365 y tendría que habilitar el 365 en la facultad. Eso es un tema de Microsoft que, bueno, no, entonces, y bueno, es un tema complejo. Y tengo un 365 de una institución a la cual pertenezco, tengo códigos de Microsoft 365 por todos lados. Pero bueno, no importa. El tema es que por cualquier medio nos seguimos comunicando. Y bueno, el parcial va a ser de la misma manera. Ese día se va a publicar el link. Y bueno, nada. Bueno, muchas gracias, Julieta. Para mí ha sido un placer. Siempre es un placer dar clases. Y bueno, espero que les haya quedado algo del curso. Y bueno, nos estamos viendo. Si cuando volvamos a la presencialidad no los voy a poder saludar, pero salúdenme, me gustaría conocer quiénes fueron
mis alumnas y alumnos. No, Celeste, estoy lejos de eso, pero muchas gracias. Gracias, les agradezco muchísimo y mucha suerte en lo que emprendan, mucha suerte. Les deseo lo mejor para las vidas. Chao, hasta pronto. Gracias.